¿Qué tal, gente? ¿Qué tal? Bienvenidos a un video nuevo. Hoy les voy a mostrar el funcionamiento de cada uno de los botones que tenemos aquí en esta pantalla. Por supuesto, antes de continuar, les recuerdo como siempre que no se olviden de suscribirse, de darle like a este video, de compartirlo para que todos conozcamos el funcionamiento de los botones del juego. Y ya, sin más nada que agregar, comencemos. En esta parte de arriba tenemos el primer botón que es para ver las cámaras que tenemos disponibles. Como ven, aquí en este juego solo tenemos dos cámaras disponibles, que serían esta, que es la cámara 360 grados, donde podemos girar para donde queramos, y esta otra, que es la cámara interna. Ahora vamos con estas otras tres opciones, que son otros tipos de botones que tenemos. Tenemos este primer botón que nos muestra otro grupo de botones. Este primero de aquí, por supuesto, es para bajarnos del camión. Con esto podemos caminar por ahí por los alrededores y para realizar muchas acciones como echar combustible, revisar los estados del camión y todo lo demás. Cuando nos acercamos a la puerta nos sale este, que es para montarnos en el camión. Este de aquí es para ver el mapa del juego. Yo creo que aquí no necesita mayor explicación, es el mapa. Y con estos que aparecen aquí alejamos o acercamos el mapa según como querramos ver. Este de aquí es para llamar a la grúa cuando nos accidentamos. Este otro es para ajustar la posición de nuestro personaje en el asiento. Este es la pausa del juego, lo que elimina por completo todo lo que tenemos en pantalla y nos permite tomar capturas. Para salir, tocamos en el centro y todo vuelve a la normalidad. Y con este de aquí nos saldríamos al menú principal del juego. Ahora vamos con este otro botón. Este botón, como su icono lo indica, es para el funcionamiento de las luces del camión, las luces altas, las luces bajas, las luces antiniebla, las de cruce, las intermitentes de peligro y las internas de la cabina. Ahora veamos esta otra parte. Aquí tenemos para encender y apagar el camión, que no lo voy a usar en este momento porque quiero hacerlo del otro lado. Tenemos también limpia parabrisas, que por supuesto no va a funcionar porque el motor está apagado. Tiene varias velocidades. Tenemos el freno mecánico, que sería este otro, para accionar el diferencial. Este otro sería el freno de motor. Y este último sería para levantar la cabina para revisar el motor. Ahora vamos con las opciones que tenemos de este lado. Esto que nos muestra aquí no tengo muy claro qué es. Si alguien lo sabe, díganlo en los comentarios. Si tocamos una vez, nos muestra la cantidad de combustible que tenemos disponible. Nos muestra el estado de la temperatura de las ruedas y nos muestra el estado de presión de aire que tienen las ruedas. Aquí tenemos el botón para encender el camión. Lo tocamos una vez y le damos corriente. Lo volvemos a tocar y el camión enciende. Este botón de aquí nos permite controlar todo el funcionamiento de las luces que tenemos en el camión, al igual que en la parte de arriba. Para que nos muestre las opciones tenemos que dejarlo pisado, porque si lo tocamos una vez simplemente hace un destello de luz. Y como pueden apreciar, aquí tenemos las mismas opciones que tenemos en la parte de arriba. Aquí tenemos lo que vendría siendo la palanca de velocidades, que por supuesto al tener el camión en automático tenemos solamente el retroceso, el neutro y el drive. Aquí, como es bastante obvio, el acelerador y el freno. Aquí no hay más nada que explicar. Aquí tenemos la corneta, la bocina, el claxon, como sea que le digan. Y de este lado tenemos las direccionales y las luces de emergencia.
Aquí tenemos el GPS, si lo tocamos, como ven, nos muestra varias opciones. Nos muestra para ir a la casa, nos muestra hacia dónde tenemos que ir cuando tenemos un trabajo, la estación de servicio y el taller. Aquí ahorita no me muestra nada porque para que nos muestre la ruta tenemos que salir de esta zona donde estamos hacia la carretera. Y por último, y una de las cosas más importantes, tenemos la radio, donde podemos escuchar música que ya está instalada, predeterminada, o escuchar nuestra propia música. Como pueden ver, si toco aquí, sale USB y está la música que yo tengo metida dentro de mi dispositivo. Aquí arribita les voy a dejar el video donde explico cómo hacer esto. Y bueno, gente, por supuesto, bueno, aquí del otro lado izquierdo ahí grandísimo se ve que tenemos el volante. Y esos serían todos los botones que tenemos disponibles dentro del juego. Existen muchos otros botones que están dentro del menú, dentro de la pantalla principal del juego, que sería Home. Si desean que les muestre el funcionamiento de todos estos otros botones que tenemos aquí en esta parte, déjenlo en los comentarios y con gusto haré otro video para mostrárselos. Y ya sin más nada que explicarles, solo me resta decirles que se acuerden de suscribirse, de compartir este video, de seguirme, de apoyarme como lo han hecho siempre con todos los videos que les subo. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo. Chao.